En la mañana de hoy vamos a recibir aquí en el programa Radio Cabildo a un hombre que, si bien nos va a llamar la atención a ustedes, a la audiencia, a nosotros, este tema, que la verdad que no es curiosidad, es algo que sí que nos preocupa. Por eso nos preocupa porque vivimos en un barrio, como puede vivir cualquier persona de la audiencia, obviamente, y que vemos la gente está pasando por este momento, que ya les voy a decir el tema cuál es, sin antes presentar, por supuesto, a Gastón Casa Diamante. Y Gastón es sociólogo, es egresado de la Universidad de la República, tiene un posgrado de transformación de organizaciones en la universidad. También tiene estudios de China en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y trabajó durante años en OCE en la gerencia de capital humano. Se desempeñó como jefe de las divisiones de desarrollo organizacional y de calidad de vida y de seguridad ocupacional. Hasta su jubilación, que fue el año pasado, y ese es uno de los temas que nos convoca para hablar con él, y ha acompañado procesos de cambio desde la consultoría en organizaciones y ONG. Mantiene un fuerte compromiso con el aprendizaje, como dice él, y el aprendizaje constante, estudia italiano, practica tai chi y se define como un curioso eterno estudiante en lo personal. Es esposo, hijo y padre, es viajero, es ciclista, es buzo, amante de los Doberman, es un emprendedor y sobreviviente. Y vamos a hablar con él este tema que les decía, que todavía no he dicho el tema, que es la preparación para la jubilación. Ese proceso que se realiza, que en muchas oportunidades la persona se va preparando para él. Así que le damos la bienvenida. Gastón, buen día, ¿cómo estás? Hola Ana María, buenos días a la audiencia. Bien, muy bien, muy bien. Algo nervioso, estoy debutando en radio, he hecho muchas cosas, como bien decías, te agradezco la presentación, pero bueno, esto de la comunicación es algo en lo cual soy completamente nuevo. Esperemos que salga a gusto de los oyentes. La, Eh, eh, La verdad que, como decía, estamos contentos de poder hablar contigo en este tema y, por supuesto, agradecidos. Contale a la audiencia esta preparación para la jubilación, como decíamos, esta preparación de la que vos ya hace unos meses que estás en este nuevo sistema de vida, por así decirlo. Bueno, una cosa que me parece bien, pero bien importante, Ana María, A es ver. de alguna manera dejarles claro a a los oyentes que esto que intentamos hacer no apunta a lo que es la jubilación en sí misma o la experiencia de la jubilación en sí misma, en la cual, como bien decís, soy bastante nuevito. En estos días cumplí un año de mi pasaje de la actividad al retiro. Y entonces no vamos a hablar propiamente de la jubilación en sí, sino que el tema que más bien nos va a ocupar es la preparación de esa jubilación. Con este término de preparación a la jubilación nos referimos a todo lo que tiene que ver con el pensarnos cuando estamos en actividad, cuando estamos estudiando, pero sobre todo cuando estamos en actividad, cuando nos referimos a a la parte laboral de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, y uno piensa, y el día que me jubile, qué voy a hacer, qué no voy a hacer. Cuando nosotros éramos niños, siempre había como una leyenda urbana, yo creo que era, de que quien se jubilaba iba a la plaza a darle de comer a las palomas, ¿te acordás? Este, Claro, bueno, pero yo no creo, nos jubilamos por ejemplo, vos vas a decir, y obviamente que lo estás viviendo,
vos sos un hombre con una preparación no solamente académica, sino interesado, como vos te definís, y sos un gran trabajador. Pero uno no se jubila de la vida. No, para Eso es lo nada, que nosotros para nada. queremos decir. Claro, Este, por eso. A ver, digamos, en términos sociológicos, en sociología siempre se dice que una persona es como un escritorio con un montón de cajones. Y cada uno de esos cajones Ujú, es uno de los roles que uno tiene en su vida, ¿no? En su vida cotidiana. Y bueno, por ejemplo, hablo de mí. En mi caso, hay un cajón que era el Gastón, funcionario de OCE, jefe de la división tal o cual. Otro de esos cajones era el Gastón sociólogo. Otro era el Gastón el esposo, el hijo, el padre, el buzo, el ciclista y las actividades estas que vos relatabas. Y bueno, ese conjunto de roles de alguna manera define lo que es efectivamente una persona. Cuando nosotros llegamos a la instancia del retiro, digamos que uno de esos cajones de alguna manera cambia. Los demás van a seguir plenamente vigentes, iremos adquiriendo cajones o roles nuevos, y algunos los ujú. iremos abandonando, evidentemente. También hay que ser realistas, no es igual la vida cuando uno tiene 20 o 25 años que cuando tiene 60, 65 o 70. Hay otras Ujú. demandas, hay otras necesidades, hay otra realidad física también, cosas que nosotros hacíamos de jóvenes y que ahora no podemos hacer. Pero volviendo un poco a lo que planteaba, la idea es generar de alguna manera un espacio de reflexión o un lugar donde pensarnos, sobre todo cuando todavía estamos en actividad, pensarnos en qué esperamos, qué queremos para esa instancia del retiro. Eh, Y en esa instancia del retiro que vos decís, pensarla, ¿cómo fue, por ejemplo, contigo? Porque quizás quienes están escuchando están en esa preparación o en ese proceso, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, específicamente mi llegada a este tema fue media particular porque hace como 10 años atrás, en un determinado momento, la gerencia de recursos humanos me pide que yo ejerza como contraparte, como coordinador de unos equipos de estudiantes de psicología que venían a OCE a realizar pasantías. OCE tenía un convenio con Facultad de Psicología. Mediante ese convenio, los estudiantes de la cátedra de psicología laboral, ellos le llaman, sí, laboral, psicología laboral le llaman ellos, venían a OCE a realizar pasantías. Eran pasantías académicas, no eran remuneradas, y bueno, de alguna manera a mí me tocaba coordinarlos, facilitarlos, hacerles la introducción a la organización, todo ese proceso. E inclusive teníamos una etapa previa, que era de alguna manera formularles la demanda. Venían año a año, esto se produjo por lo menos 3 años o 4, creo. Entonces venían varios grupos de estudiantes y nosotros de alguna manera teníamos que definir una demanda, formularles la demanda y plantearles, nos gustaría que este año trabajaran en este tema o en aquel o en el otro. Y bueno, de esa forma fue que yo me encontré con algunos grupos, algunos equipos que venían trabajando en la preparación para la jubilación. Y tengo que ser muy franco, yo estaba en ese momento en mis 49 o 50 años. Y bueno, uno de alguna manera cree que va a ser joven toda la vida y como que no Claro, que falta piensa. mucho, ¿verdad? Que Exactamente, falta mucho para para ese día. exacto. Ujú. Entonces, no te cuestionás, ¿no? Y cuando me jubile que esto, que aquello, no te lo cuestionás para nada, al contrario. Entonces, bueno, un poco a raíz de ese trabajo, de alguna manera yo empecé a ver inclusive situaciones que yo tenía alrededor mío y empecé a prestarles otra atención. Esto es un poco como cuando uno va a comprar un auto y lo ve en la automotora o lo ve, yo qué sé, en una página de internet y después anda por la calle y lo empieza a ver y lo ve acá, lo ve allá y lo ve en el otro lado. Y con los temas de estudio Sí, pasa lo mismo, ¿verdad? sí, Este, claro. cuando vos te asomás a un tema, entonces como que empezás a ver ese tema, o acá o allá, o ves un artículo yo qué sé, en el diario o en un libro, o escuchás a alguien que habla de ese tema, y evidentemente lo que cambia es el foco de atención. Lo que antes uno no le prestaba atención, empieza efectivamente sí a prestarle atención. Bueno, en lo personal yo tenía una situación muy particular
porque mi padre había sido empleado del Banco Hipotecario durante un montón de años. Él venía de la Caja Nacional de Ahorro Postal, que en el año 1980 la Caja, no quiero meter la pata, y otros bancos pequeños, voy a decir porque no me acuerdo exactamente de todos, fueron absorbidos por el Banco Hipotecario. Eso generó una situación muy particular, las carreras funcionales de los funcionarios, valga la redundancia, Sí, quedaron sí. truncas, y eso generó una situación en la cual, en el caso de mi padre deseaba, ansiaba y anhelaba su jubilación. Y entonces, evidentemente, el día que el tipo se jubiló, tiraba cohetes. Y esa era un poco la experiencia cercana que yo tenía. Y Sí, esa experiencia que vos estás contando es la de mucha gente porque se vivía pensando en el retiro. exacto. No voy a hacer más nada, y ya prácticamente como que no solamente el tema laboral, esa asistencia, cotidiana al lugar, ¿no? Pero ya era otra vida y una vida pasiva más que nada. Entonces, este relato que vos haces de tu papá era en ese tiempo, justamente lo que pasaba, lo que Sí. la gente aspiraba, diríamos. En el caso concreto de mi padre, tenía sus actividades y todo lo demás, pero era una cuestión de su vínculo con la organización. Él tenía un vínculo muy Bien. deteriorado, muy lesionado con esa organización, con el banco hipotecario para la cual él trabajaba, entonces anhelaba ese retiro. De alguna manera, volviendo al trabajo con los pasantes, cuando empezamos este trabajo, el primer equipo que me toca trabajar, y empezamos a hablar, yo participaba con ellos de las reuniones y todo lo demás, asisto por primera vez a la expresión del duelo de la jubilación. Y yo en realidad no sabía. ¿Cómo es eso? Claro, yo no ¿Cómo es sabía de eso? A qué ver, estaban hablando. ¿De contanos qué, cómo es de qué eso. duelo hablamos? Y entonces, claro, los estudiantes, los chiquilines, se referían al cambio en la situación, que se asemeja eventualmente a una situación ¿cómo es? O de divorcio, o una situación inclusive de un familiar querido que fallece, ¿no? Y Ujú. entonces todo lo que genera ese cambio de estado, ese cambio de situación, como bien dijiste, este cambio a la situación pasiva en la persona. A mí, francamente, por eso relaté la experiencia de mi padre, me llamaba mucho la atención, pero ¿de qué duelo estamos hablando? Claro, Mm. finalmente llegamos un poco avanzando en el trabajo a lo largo de los meses y todo lo demás, llegamos a la situación, como bien decías vos, Ana, que hay gente que realmente disfruta ese cambio de estado, que lo anhela, que transita, digamos, de un estado al otro de una forma optimista, alegre, disfrutable, y hay gente que no. Indudablemente que hay gente que no. Bueno, pasa en los trabajos cuando los compañeros de repente tienen causal jubilatoria y de repente le decís, "Oh, ¿y por qué no te vas? No, yo lo que pasa que yo vivo solo, yo que soy una persona que es soltero, que es viuda y no tengo familia o no sé qué, y si me jubilo, ¿qué voy a hacer?" Y bueno, y se da, evidentemente que esas cosas se dan. Este, Claro. entonces, ahí está un poco el origen de la inquietud, de alguna manera, cuando empezamos a conversar con Ana María la posibilidad de hablar sobre este tema. ¿Para qué? Para que de alguna manera cada uno en su fuero íntimo empiece a pensar, pero que empecemos a pensar en este cambio, no el día anterior. No es, bueno, trabajé hasta hoy viernes, por ejemplo, o hasta tal día y ya mañana no voy más. No, no, que lo empecemos a pensar con tiempo. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir que ese tránsito, que ese pasaje de una situación a la otra, sea de alguna manera una cosa planificada, una cosa en la cual se consideren todos los aspectos. Hay un aspecto que muchas veces no se le da quizás la importancia debida, que es el aspecto económico, no es menor, no es menor. De repente, Es muy importante. exacto, exacto, nos encontramos con personas que al momento de recibir el famoso cálculo jubilatorio dicen, pa, ¿y con esta plata qué hago?
y eso implica una quita o una merma importante, gente que de repente Un tenía... sistema de vida diferente. Exacto. Personas que tenían, que hacían horas extras, que tenían guardias, yo que sé, un fin de semana o un feriado, que bueno, que son cosas que evidentemente refuerzan el ingreso. Y bueno, de golpe y porrazo, de un día para el otro no lo tienen más. Entonces, esa también es otra de las cosas que tenemos que pensar y planificar. Y de alguna manera empezar a pensar en cómo vamos a vivir eso. Y es muy interesante que lo pensemos con la debida antelación, de alguna manera para interpelarnos, un poco este término que ahora está medio de moda, para Sí. interpelarnos a nosotros mismos, para decir, bueno, ¿y yo qué quiero hacer cuando me jubile? Y bueno, y habrá quien te diga, bueno, yo voy a mirar televisión porque me gustan las comedias. Bueno, perfecto. Si tu satisfacción, porque tampoco nos vamos a poner moralistas a decir esto está bien o esto está mal. Yo creo que eso no es relevante, porque estamos hablando justamente de un proceso muy personal. El punto yo creo, y acá me hago cargo y hablo muy a título personal, yo creo que es obtener la mayor satisfacción posible, el mayor disfrute posible de este nuevo estado. Y eso no siempre se logra. Eso a veces es lo que hace que las personas continúen trabajando y que esa jubilación se atrase. Es lo que hace. No nos olvidemos que el trabajo, además de ser una proyección en la tarea que uno hace, más allá de la especialización o no que tenga esa tarea, también el trabajo es una cuestión que es muy importante en términos de que nos ordena, nos genera rutinas. Por algo los sociólogos viejos se referían muchas veces a que el liceo en los estudiantes es de alguna manera el mecanismo que nos educa, que nos prepara para la vida laboral, que nos pauta un Sin horario. duda, ¿Perdón? sin duda, Claro, sin duda. porque te pauta una hora de entrada, te pauta una hora de salida, te pauta la campana, la hora del recreo, del corte, ¿cómo es? Del corte intermedio, te pauta el uniforme. Y hace años ya se hablaba, sociólogos viejos hablaban de que de alguna manera esa era como un entrenamiento. Se entrena a la juventud para cuando después iba a ingresar, yo qué sé, o a las oficinas, o a las fábricas, o a lo que fuera, y tuviera de alguna manera que estar sujeto a todas esas regulaciones, ¿no? En ese sentido, esas cosas son muy interesantes, como la sociedad se va dando las formas para ir de alguna manera dando satisfacción a las propias necesidades que esa sociedad tiene, ¿no? Es bien Este, interesante esto que vos estás diciendo, porque en esa preparación, por así decirlo, o en ese mostrar que la vida va a caminar de otra manera, se da, podríamos decir, un paralelismo entre cuando vamos a estudiar y cuando estamos terminando, si querés, como vos decís, los psicólogos viejos lo definís, pero lo que es bueno es que justamente en esa experiencia que vas obteniendo, llegar a esto sin caer, por así decirlo, en lo que podría ser una depresión, que no es el tema que nos convoca, pero sí se puede dar y sabemos que se da porque a nuestro alrededor pasa. Tal cual, tal cual. Y es importantísimo que lo hayas traído, Ana, porque es algo que no debíamos terminar de alguna manera este contacto de hoy sin mencionarlo. Es de alguna manera Ujú. uno de los, a ver, quizás sea medio fuerte decir uno de los fantasmas que sobrevuelan la situación, pero es que es tal cual, Sí, es tal cual. Es una de sí. las cosas que conversando justamente con los psicólogos laborales surgen una vez y otra vez y otra vez. Porque yo tengo muy presente una compañera, una amiga muy cercana, que ella se jubiló y tiene un montón de nietos, porque aparte tiene hijos de ella y tiene hijos de su pareja.
Y entonces anda para acá y anda para allá con esos nietos, y va al yoga, y va al gimnasia, y anda en bicicleta, y está en una cooperativa, y es la presidenta de la comisión de no sé qué de la cooperativa, y bueno, tiene sus actividades políticas, y es una cosa que a veces le mandás mensaje y le decís, fulana, ¿estarás disponible para que conversemos un Claro, poco? tiene la agenda completa. Completa, absolutamente completa. Y esa de alguna manera es la antítesis de aquel jubilado que iba a la plaza a darle de comer a las palomas, ¿no? Claro, porque es Este, un jubilado feliz. sí, 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 tal cual. Yo creo que hay muchos factores en esto que quizás a medida que vaya transcurriendo el tiempo vamos a ir como tirando esas piolitas y vamos a ir viendo de alguna manera todos los aspectos. Por un lado, yo me acuerdo cuando yo era muy chico, de alguna manera la imagen que nosotros teníamos o que uno tenía como niño de una persona mayor, de una persona que se jubilaba, era como una persona a menudo sentada en la puerta de su casa, sola muchas veces, Sí, y era un poco como que estaba ahí sentado esperando a morirse, a que llegara el momento exacto. de su Sí, fallecimiento. Y quizás es medio fuerte expresarlo en esos términos, pero en esta época, en este 2025, ahora que se habla de este nuevo término que se refiere a la sextalescencia, que remite justamente a la vida que vamos a tener cuando estamos de los 60 años en adelante. Eso tiene mucho que ver con las actividades que vamos a tener, con las cosas que vamos a hacer, tiene mucho que ver con la salud. sin duda, Comparativamente, exacto, comparativamente sin a duda. aquel viejito que uno veía, que aparte uno veía personas que se veían muy mayores y quizá no lo eran tanto, pero entonces una persona con 60, 60 y pocos años tenía una salud, un estado de salud general que quizás no era óptimo. Hoy por hoy, la gente de nuestra edad, de nuestra generación, sale, hace deportes, tiene una agenda cultural y hay quien va al cine o quien va al teatro o va a la cancha de bochas, no importa, porque esto no se trata Sí, de ser pero sí, sí. Y una agenda cultural, por ejemplo, que vos señalás, que hay en los barrios para acercarse, exacto. porque hay programas en los que vos tenés que acercarte, aún los conozcan, pero sí los hay, es muy bueno este, para que uno pueda disfrutar de esta oferta, si se quiere, que existe y que en muchos casos es gratuita. Y Sí, sí, en sí. ese ser gratuito también hace que mucha gente pueda decidirse a participar. Vos sabés que se nos fue prácticamente el tiempo que teníamos en en el programa de hoy, pero es mucho lo que tenemos que conversar y la audiencia quizás nos acompañe en un próximo encuentro, porque si vos querés, Gastón, dejar puntos suspensivos para el próximo encuentro, para seguir hablando de esto que pasa, de esto que nos parece que es un tema que traemos hoy a la mesa para que también les decimos a los oyentes que si nos quieren enviar alguna pregunta, alguna duda, que podamos, Por que vos supuesto. puedas desde aquí contestar, estaría muy bueno. ¿Te parece entonces esos puntos suspensivos, algo para recibir el próximo encuentro, como decía? Me parece muy bien, me parece muy bien. Yo creo que volviendo un poco al inicio, lo fundamental es de alguna manera, es una cuestión como un poco como introspectiva, es de alguna manera bucear en cómo nos sentimos frente a esta posibilidad, qué inseguridad, qué miedo, ¿por qué no decirlo? Nos genera, nos produce, Claro, este, qué cosas pensamos que habría que hacer, esto que vos traías, Ana María, de las actividades que existen a nivel municipal, a nivel de la Intendencia de Montevideo, a nivel del Ministerio de Educación y Cultura, en estos días que se viene sí. el Día del Patrimonio, que hay muchísimas Ujú. actividades, que fue día, después fue fin de semana, y yo creo que ahora esto termina siendo como el mes del patrimonio. Este, Pero y, y claro, está pero buenísimo. esto también, ¿por qué fue? Por el interés
de los uruguayos, tal este cual. invento de ser uruguayo y que parecía como que es patrimonio. Justamente esos patrimonios nos han acercado justamente a poder participar de ellos, admirar y querer, porque hay que querer lo que tenemos en este país maravilloso que, que tenemos la suerte de habitarlo, porque yo siempre lo digo, soy una enamorada de este nuestro país. Sabemos que hay muchas cosas que tenemos que corregir, Por pero supuesto. realmente, no, si tengo oportunidad siempre lo digo, Gastón. En esta mañana entonces agradecemos la participación del sociólogo aquí en este programa, que es Radio Cabildo, el sociólogo Gastón Casa de Amante, que estuvo con nosotros y, como te dije al principio, te digo nuevamente agradecida y nos reencontramos. Sí, por supuesto que sí, el agradecido soy yo. Y bueno, vamos a ver la repercusión que tengamos entre los oyentes. Esperemos que el tema despierte inquietud, que despierte interés. Y bueno, y aquí estaremos nuevamente en el siguiente programa. Claro que sí. Ya nos vemos, nos Buenos días vemos. para todos, muchas Hasta gracias. entonces, hasta el próximo, como decía, hasta el próximo encuentro y que tengan un lindísimo fin de semana.